Bendiciones. Esta es nuestra tercera clase de la escuela dominical. Los invito a que nos pongamos en la presencia de Dios para que Él envíe su Espíritu sobre nosotros, que a través de ese Espíritu nos revele la sabiduría de su santa palabra. Oremos. Bendito Señor, tú que inspiraste las Sagradas Escrituras para nuestra enseñanza, concede que de tal manera las oigamos, las leamos, las consideremos, las aprendamos e interiormente las asimilemos, que podamos abrazar y siempre mantener la esperanza bendita de la vida eterna que nos has dado en nuestro Salvador Jesucristo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, en la primera lección, la primera semana, estuvimos hablando de Abraham y de Sara, que reciben la promesa de Dios. Estamos hablando también de cómo todos nosotros a veces tenemos una persona preferida, y como papás y mamás, Abraham tenían también a su hijo preferido, que era Isaac, en lugar de Ismael. También Isaac tenía a su hijo preferido, que era Esaú. Pero la semana pasada escuchamos la historia de Jacob, de su hermano, que era el hijo preferido de Rebeca, la esposa de Isaac. Y Rebeca le ayuda para que él obtenga ese poder de ser el hijo mayor, esa primogenidad, para que él pueda tener el poder de la familia de Jacob. Y así entonces él engaña y lucha para que sea el hijo escogido por Isaac y para convertirse entonces en Israel, a luchar con Dios mismo para que él y todos nosotros seamos el pueblo preferido de Dios, el pueblo de Israel. Escuchamos entonces también la semana pasada que Jacob tuvo 12 hijos que son conocidas como las 12 tribus del pueblo de Israel. Muy bien, hermanos y hermanas, continuamos estudiando y leyendo la palabra de Dios. Aquí les doy la tarea de una vez. Para esta clase vamos a hablar de José, el hijo de Jacob. Y estos capítulos del libro del Génesis son los capítulos que quedan del libro del Génesis, desde el capítulo 37 hasta el capítulo 50, ustedes encuentran la historia de José. Esta historia de José es como si fuera una novela, es una historia muy hermosa y muchas cosas que influyen para el desarrollo del plan de Dios en la vida de José, el hijo de Jacob. Así que, por favor, como siempre les decimos, estas clases son para estudiar, estas clases son para recibir enseñanza, no tanto para recibir predicación ni para recibir un sermón. Es para que ustedes puedan observar, puedan ver, puedan participar en la clase y vayan a las Santas Escrituras, a la Biblia que tienen ustedes mismos en su casa, que la lean individualmente o que la lean en familia, para que la Santa Palabra de Dios siga quedándose en nuestra mente, en nuestro corazón y siga acrecentando nuestra fe. Entonces, hoy vamos a estudiar, vamos a escuchar acerca de José, el hijo de Jacob. Como seguimos hablando de hijos preferidos, por supuesto, entonces dice la palabra de Dios que José era el hijo preferido de Jacob, por haberlo tenido cuando él estaba ya en su vejez y por ser el hijo de Raquel, su esposa preferida. Realmente José crecía como ese hijo consentido. Por varias cosas, por supuesto, también. Primero porque él delataba a sus hermanos cuando hacían algo malo, cuando hacían trampas, cuando engañaban, cuando no se portaban bien, iba y le contaba entonces a Jacob para que lo castigaran. Eso primero. Y segundo, José tuvo un gran regalo de Dios. Él tenía el regalo de poder interpretar los sueños de las personas. Poco a poco, durante toda su vida, él tenía ese gran regalo de Dios y le ayudó para salir adelante durante toda su vida. Dice la palabra de Dios que cuando tenía 17 años más o menos, él le gustaba ser pastor, le gustaba cuidar las ovejas con sus otros hermanos y con las personas que ayudaban en su casa.
Y cuando estaba con sus hermanos, entonces realmente ellos le tenían mucha envidia porque era el hijo preferido de Dios. Hay un símbolo que se conoce en todas las escrituras, que es el manto, que es la túnica que Jacob le manda a hacer a su hijo preferido, a José. Y esta túnica era básicamente muy elaborada, muy hermosa, muy preciosa, y especialmente tenía una cosa diferente a todas las otras túnicas. Tenía mangas, como esta, ¿verdad? Las túnicas en esos tiempos parece que no tenían esas mangas, porque era mucho trabajo hacer unas mangas y diseñarlo. Entonces, cuando él se ponía esa túnica, despertaba los celos y la envidia de sus hermanos y de todas las otras personas. Se notaba que lo querían más que a los demás. Entonces, esto pasaba así, le tenían mucha envidia a los hermanos, le tenían casi que odio, ¿verdad? También con su regalo de interpretar sueños empezó a decirle y a compartirle a sus hermanos lo que él soñaba, ¿verdad? Yo creo que José de alguna manera era una persona muy inocente, entonces empezó a contarle algunos de sus sueños. Y en sus sueños, los hermanos y también Jacob y Raquel interpretaban que Dios lo había escogido a él para ser la cabeza de su familia y que algún día sus hermanos y sus papás se iban a inclinar ante él. Y realmente esto les causó más odio a sus hermanos y ellos se pusieron de acuerdo para matarlo, básicamente eliminarlo. Así que una vez, cuando estaban cuidando a las ovejas, cuando estaban lejos, Jacob lo envió para que los encontrara y ellos entonces se pusieron de acuerdo para matarlo. Pero realmente él tuvo la defensa de su hermano mayor, de Rubén, que dijo, no lo matemos, vamos a meterlo en una cisterna, en un hueco grandísimo donde no se pueda salir. Rubén lo quería salvar, ¿verdad? Lo quería salvar y sacar de ahí y después regresárselo a Jacob, su padre. Pero resulta que mientras José estaba en esa cisterna, sin que se diera cuenta Rubén, pasaban unos comerciantes ismaelitas que iban hacia Egipto y entonces dijeron, vamos a vendérselo como esclavo. Y así lo hicieron. Se lo vendieron a unos comerciantes ismaelitas que iban hacia Egipto, dice, por 20 monedas, ¿verdad? Entonces simplemente lo vendieron como esclavo. Cuando Rubén regresó, ya no había nada que hacer. Sencillamente no pudo salvarlo y lo mandó como esclavo hacia Egipto. Y entonces Rubén no sabe nada que hacer, y como le habían quitado la bendita túnica esa, ¿verdad?, que él tenía, entonces decidieron untarla de sangre de cordero, ¿verdad?, de sangre de cordero. Se la llevaron a Jacob, y Jacob dijo, bueno, a mi hijo lo atacó un animal y lo mató. Entonces quedó completamente Jacob destruido, porque su hijo, él creía, había muerto. Y sus hermanos, de alguna manera, quedaron contentos porque se habían deshecho de este hermano que era el preferido de la familia. Así que José llega a Egipto como un esclavo. Llega a Egipto como un esclavo con los ismaelitas, y estos ismaelitas que eran comerciantes, ¿verdad? Los comerciantes siempre quieren ganar algo, entonces revenden esos esclavos que llevan, y entre ellos revenden a José, y se lo revenden a Potifar, que era como el administrador y que trabajaba en la casa del rey. Este hombre era un funcionario del palacio del faraón o del rey de Egipto, y también era el jefe de la guardia de ese lugar. Ese jefe de la guardia, Potifar, era alguien que tenía mucho poder, y entonces José poco a poco se gana la confianza de su amo, se gana la confianza de Potifar, y como ve que él es muy sabio, que es muy astuto, entonces lo pone a cargo de todo lo que tiene que ver con su familia y administrar su casa. Entonces tiene ese poder de administrador. Con ese poder entonces vienen otras cosas. Lamentablemente dícese que la esposa de Potifar
también dice, wow, este hombre es muy apuesto, este hombre tiene mucho poder, es muy inteligente, yo quiero que esté conmigo, y lo quería obligar a estar con él. Pero José era muy respetuoso de Potifar y se negó, y de hecho salió corriendo, y la esposa de Potifar se queda con la túnica, ¿verdad?, de José, y decide, como no quiere estar conmigo, entonces lo voy a acusar. Y entonces lo acusa ante Potifar, y Potifar se siente traicionado y lo mete a la cárcel. Lo mete a la cárcel, y allí en la cárcel se encuentra con dos personas que eran servidores del rey, del faraón, que habían hecho tal vez cualquier pequeño delito, pero que estaban en la cárcel durante esos días. Y entonces aquí viene, de alguna manera, el diseño, el plan de Dios para la vida de José. Porque básicamente lo que pasa es que José de nuevo nota que estos servidores del rey han tenido unos sueños que no saben cómo explicar, y entonces hablan entre ellos y José los escucha y les dice, Dios me ha dado el don de interpretar los sueños. Cuéntenme esos sueños y yo les voy a decir qué significan. Y así pasa, que estos dos empleados del rey le cuentan el sueño que tienen a José, y José lo interpreta, y los sueños de hecho se cumplen en 3 días. Básicamente a uno de ellos le dice, a ti se te va a dar tu trabajo de nuevo y vas a estar junto al rey, y a ti te van a colgar, básicamente vas a morir en 3 días, y así fue. Y el encargo que José les hace a estos empleados del rey es que cuando lleguen otra vez a donde están, si esos sueños se cumplen y si les va bien, entonces que lo recuerden a él, porque él está metido en la cárcel injustamente. Por supuesto que lo que pasa es que este servidor que quedó vivo, ¿verdad?, que está sirviendo en el palacio del rey, completamente se le olvida, ¿verdad? Se le olvida la promesa que le hizo a José. Y dice que pasan 2 años todavía José metido en esa cárcel, simplemente esperando injustamente, aunque su liderazgo siempre es notado por todos. Y los administradores de la cárcel le dan el poder de administrar todo, aunque era uno de los presos, dirigía a todo el mundo. Y entonces, por supuesto que viene ese don que él tiene para ayudarle en su siguiente paso. El faraón mismo, el rey de Egipto, tiene un sueño que no sabe cómo explicar. Y le dice entonces a sus sabios, ¿verdad? Le dicen a las personas adivinas que tiene a su alrededor de lo que significa, y ninguno puede explicar qué significan estos sueños. Así que el empleado al cual José le había ayudado, de repente se acuerda, dice, en la cárcel había conmigo un servidor, había conmigo un esclavo hebreo que interpretó los sueños para mí, y esa interpretación fue verdadera. Así que esta es la parte de la historia cuando el rey de Egipto saca a la cárcel a José y le dice, ¿tú puedes interpretar mis sueños? Y él repite lo mismo, yo no los puedo interpretar, es Dios mismo el que me dice el significado de los sueños. Yo te voy a dar la interpretación que Dios me da para el plan que Él tiene para tu propia vida. Y entonces interpreta el sueño que el faraón tiene. Y realmente este sueño hay que leerlo, ¿verdad? Porque es una larga historia, pero son 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, 7 espigas de trigo que están muy granadas y 7 que no tienen nada. Y de alguna manera entonces José le dice, esto es lo que significa tu sueño. Van a venir 7 años de abundancia, 7 años de mucha cosecha, seguidos por 7 años de escasez y de hambre en todo Egipto. Y entonces le dijo, te aconsejo que empieces a preparar desde ahora que tienes abundancia, que empieces a colocar reservas en todo el país de Egipto, que pongas a alguien para que todas esas cosechas se salven para los años donde haya hambruna y escasez. Y al creer el rey en la sabiduría
que le da a José, le pone tanta confianza que lo pone a él encargado de todo. Le dice, tú vas a ser mi administrador y vas a tener el poder ante mi familia y ante todo el pueblo de Egipto. Solamente yo voy a tener autoridad sobre ti. Así que José se convierte así en la mano derecha del faraón, el rey de Egipto. Entonces le dice, estarás enfrente de mi casa y de mi pueblo. Y de alguna manera entonces él se convierte en el primer ministro que políticamente tiene el poder de todo ese país, de todo ese pueblo de Egipto. Durante este tiempo entonces José adquiere mucho poder en el pueblo, en la nación de Egipto. Y también tiene la bendición de recibir como esposa a Asenat. Y con Asenat tiene 2 hijos, Manasés y Efraín. Durante los días, los tiempos, los años de escasez y de hambruna, también Egipto adquiere mucho poder porque es el único país, la única nación que tiene alimentos reservados y todas las demás naciones vienen a comprar de ellos. Y también, incluido con las personas que vienen a comprar, vienen sus propios hermanos enviados por su papá, Jacob, porque en Canaán también hubo escasez de alimentos y él envía a sus 10 hermanos y se queda con Benjamín, que era el otro hijo de Raquel. Entonces básicamente los 10 hermanos llegan a Egipto y cuando llegan a Egipto a comprar alimentos no reconocen a su hermano José, que está encargado de todo en este momento, pero José sí los reconoce a ellos. A José le da mucha tristeza, le da mucha rabia, le da mucho rencor, pero también le da alegría de ver a sus hermanos. Y entonces, yendo y viniendo 2 o 3 veces, él va averiguando qué ha pasado con Jacob y qué ha pasado con el hermano que no ha venido, con Benjamín, y él lo quiere ver, así que lo manda a traer y al final también manda a traer a su propio padre. Por supuesto que al final él no se aguanta y le dice a sus hermanos quién es, y sus hermanos le piden perdón y traen a Jacob para que vea a su hijo. Jacob no esperaba poderlo ver y realmente estaba absolutamente feliz, Jacob y José, de poder verse de nuevo. Lloraron, se abrazaron, alabaron a Dios porque José todavía estaba vivo y estaba muy bien. Así que la vida de Jacob, el papá de José, termina junto a él, termina en Egipto, y cuando muere precisamente entonces le da la bendición a todos. E incluso Jacob está tan agradecido por ver a José que adopta a los 2 hijos que José tiene, a Manasés y a Efraín. Y por eso ellos también se convierten en sus propias tribus. Manasés y Efraín después se van a convertir en sus propias tribus. José también muere en Egipto, y cuando él muere, sus hermanos no están seguros de que los haya perdonado. Y él les dice, no soy yo el que perdona, yo no soy Dios para perdonar, yo los he perdonado y Dios también los perdona a ustedes. Aquí termina el libro del Génesis. Aquí termina entonces esta historia hermosa de nuestra herencia, de las promesas de Dios, a través de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José. Y entonces este tiempo del pueblo de Israel son muchísimos años que pasan en Egipto hasta empezar de nuevo a ser esclavos y a prepararnos para el próximo protagonista de nuestra fe, que es Moisés, que va a llegar a Egipto enviado por Dios.